Shavuot Tov, todos nuestros amados que nos siguen por la red de Facebook. Desde acá, del estado de Florida, les saludamos. Nuestro ministerio asociado en Caracas, Roé César y esposa. En Brasil, Rabino Ícaro. Perú, Roé Ceballo y esposa. Florida, Roé Regis y esposa. Y Caracas, Roé Juan Carlos y esposa. Oriente de Venezuela, de donde pues mis parientes vienen. Oriente de Venezuela. Nuestro amado Roé David y esposa. Desde acá, desde Florida, saludo para todos ustedes. Quisiera seguir con la palabra de la semana pasada, que tiene que ver con la bendición, ¿verdad? La bendición de la abundancia y cómo descubrir ese espíritu miserable de pobreza y desatarnos de ellos. Y viendo la situación del mundo y todas estas cosas, uno cae en la conclusión, o llega a la conclusión, de que realmente necesitamos la unción de Hashem, que repito, es la que David dice, unge mi cabeza con aceite, y es la unción que pudre el yugo de la pobreza, de la escasez y de la miseria. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que no van a haber pobres, ni no va a haber escasez, no va a haber nada, todos van a ser ricos, 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 abundantes. No. Yo lo que sí estoy diciendo es que el Señor nos da un arma en la unción, ¿verdad? Así como la da también para reventar el yugo de otras cosas, ¿verdad? Como lo hemos visto anteriormente, nos da esto para que el yugo de la pobreza se rompa, porque la buena voluntad agradable y perfecta del Señor es que su pueblo esté en bendición y esté en abundancia. O sea, no puede ser que el Rey del Universo, que el creador de todas las cosas, quiera tener a sus hijos en una pobreza extrema, en una miseria, en una desgracia, y pensar pues que esa es la voluntad del Señor. No, absolutamente no. Y pues no nos quedamos con esta, pues. No podemos decir amén a una desgracia de pobreza, al contrario. Creemos pues que la bendición del Señor nos alcanza de acuerdo a Deuteronomio 28 y peleamos nuestra bendición así como la peleó Jacob y los pelearon muchos en las Escrituras. Es tanto lo que tengo que hablar que no sé por dónde empezar. Pero Levítico 19:16, para caer en el contexto de lo que es la lepra, porque los rabinos también hablan de la lepra y dice que la lepra es como la pobreza, o el que tiene lepra tiene pobreza, o la pobreza, o sea, hace una similitud, ¿verdad?, entre lo que es lepra y lo que es pobreza, y que viene precisamente por hablar mal, o la shonjara o calumnia. Y cuando digo estas cosas, quiero aclarar que lo que yo estoy diciendo en este momento no fue por el texto que recibí de una persona amiga mía. O sea, lo que yo voy a hablar hoy no tiene que ver absolutamente nada con el texto que recibí en la semana. Digo esto para que no se vaya a pensar que estoy tirando indirecta después de haber recibido aquel texto. Esto era lo que iba a decir, es lo que voy a decir. Mas no lo digo por el texto que recibí en la semana. ¿Ok? Así que queda claro esto. Entonces, fíjense, hay una relación que tiene que ver con lo que es la lepra y con lo que es la pobreza. Entonces, vamos a empezar con los términos. Pobreza. La pobreza es falta de ingresos por falta de producción. ¿Por qué? Porque en el principio el hombre lo tenía todo, pero una vez que peca, el Señor le dice, con el sudor de tu frente, o sea, vas a tener que producir para que puedas obtener tus cosas. El asunto es que en ese término de productividad pueden haber muchos factores que pueden dejar al hombre improductivo, y como consecuencia entonces viene la pobreza. Pero la pobreza no se para allí, porque después de la pobreza viene otro escalón, que es la escasez. Entonces, claro, la pobreza es falta de ingreso por falta de producción. Es decir, un país, véalo así, un país donde no se produce, no se trabaja, pues es un país pobre que como consecuencia va a tener escasez. Véalo en Venezuela. Por eso es que el socialismo en este caso está bien equivocado de estar regalando cosas y no fomentar la productividad del ser humano. ¿Entiendes? Para simplemente lavar o vender las mentes y los pensamientos. Entonces, la pobreza te va a llevar a la escasez, porque al tú no producir, al tú no producir, no tener ingreso y nada de eso, entonces, por supuesto,
van a hacer falta los recursos, va a hacer falta lo necesario para ti porque no lo obtuviste trabajando. Entonces la pobreza te lleva a la escasez. ¿Por qué hay escasez en un país? Porque no hay producción, no hay productividad, no hay trabajo. ¿Por qué hay muchas veces en el hombre? Por eso mismo. Entonces pobreza, escasez, pero la escasez te lleva entonces a otro peldaño que es la miseria. La miseria en la escritura lo vemos que es la palabra amal, que significa esfuerzo agotador, depresión. Y ahí es donde te quiere llevar el enemigo, a la depresión. Porque él sabe que si te deprime, él sabe que si toma entonces tu mente, él te va a desenfocar del propósito. Y por eso muchos ministerios, por eso es que muchos propósitos, muchos sueños, muchos voluntades perfectas del Señor están en lo imperfecto hoy, porque están siendo atacados por un espíritu de miseria que te desconecta de tu propósito principal, porque nuestro propósito principal siempre va a ser lo que nos mandó a hacer el Señor y la razón por la cual nosotros vivimos o estamos o existimos en la tierra. Entonces la miseria, amal, es esfuerzo agotador, es depresión, miseria, preocupación del cuerpo y de la mente. Por eso Yeshua una oportunidad dijo, por nada os afanéis. La miseria es eso. Ya no es la consecuencia de él, sino que ya ataca nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma. Entonces el hombre cae en desesperación, en agotamiento, y muchos es tanto que llegan al suicidio. Y todo esto, por supuesto, viene de Satanás. Y por eso que el Señor da una unción que se llama unción Dashem. ¿Para qué? Para reventar el yugo de la pobreza, de la escasez y de la miseria. Entonces, esa preocupación extrema del cuerpo, de la mente, la aflicción, vejación, tiranía, miseria, perversidad. Entonces, ¿cómo un sacerdote o cualquier persona puede estar concentrada en su labor si está en miseria? Si está siendo atacado por este demonio. Y por eso muchas veces nuestra razón de existir, nuestro propósito en la tierra, porque a los que antes conoció, a estos llamó, los predestinó, etcétera, etcétera. Tú estás predestinado con una labor. Pero si tienes entonces la pelea, o si estás bajo la opresión de este espíritu inmundo de miseria, entonces difícilmente vas a llegar al propósito que el Señor ha establecido en ti desde la eternidad, porque tu mente está dividida, porque estás agotado, porque estás en depresión, porque estás en preocupación de tu alma, de tu mente y de tu cuerpo. Por eso dice el Señor, amarás al Señor con toda la fuerza. Entonces, las fuerzas mías que deben ser para amar al Señor y para hacer lo que Él me ha dado a hacer, resulta que el enemigo la ha tomado y con el látigo me ha dado para que yo me desconecte de mi principal propósito, el cual el Señor me dijo en la eternidad. Y eso fue precisamente lo que hizo Faraón con el pueblo de Israel en Egipto. Lo llevó a la pobreza, a la escasez y a la miseria, que tocó entonces su alma, su mente, la depresión, la preocupación, y cambió su forma de pensar, porque la miseria en el tiempo va cambiando tu forma de pensar, y como tú no puedes o aparentemente no puedes, y esa es la mentira de Satanás, hacerte creer que tú no puedes. Mire, Satanás, no es tan poderoso como usted cree. Satanás más bien es mentiroso, es sagaz y astuto para entonces mentirte, y para que tú caigas en sus garras de mentira. Eso fue entonces lo que hizo el enemigo con el pueblo de Israel, y los acostumbró a la miseria, al punto tal que el Señor los quería sacar de la miseria, y ellos fueron a hablar con Faraón para que le diera más paja, porque oye, por favor, danos más materia prima para seguir trabajando para ti. Entonces, pobreza, falta de ingresos por producción, te lleva a la escasez, que es falta de recursos porque no hay producción. Y esa pobreza y escasez te lleva a la miseria, que es esa depresión, esa preocupación del cuerpo, de la mente, esa aflicción, tiranía, perversidad, miseria, esfuerzo agotador, etcétera, que te desconecta absolutamente de todo. Y por eso en el nombre poderoso de Yeshua nosotros clamamos la sangre de Yeshua y la unción de Hashem sobre nosotros para que se pudra ese yugo de miseria. Se pudre en el nombre de Yeshua,
porque estamos llamados a ser prósperos, estamos llamados a ser bendecidos, estamos llamados a ser cabeza, estamos llamados a tener la bendición del Señor y cumplir el propósito que el Señor desde la eternidad nos ha dado. Entonces, hay factores, ¿verdad?, que están vinculados a todo esto. Y uno de los factores precisamente es el Lashon Hara, que está vinculado con la lepra. Entonces, Levíticos capítulo 19, verso 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Entonces, cuando en la parashá de Kedoshim dice estas cosas, no atentarás con la vida de tu prójimo, es que precisamente el Lashon Hara no es simplemente hablar mal. El Lashon Hara abarca otras condiciones, por ejemplo, los rabinos dicen que las palabras metzora, que es lepra, es una relación fonética, motzi shem ra, que significa el que da a luz un mal nombre, es decir, un difamador, un calumniador, o el que habla mal de otra persona. Pero no solo es esto. Sigue diciendo, la lepra es consecuencia de la Lashon Hara, o sea, el que habla mal, su alma está llena de lepra. Y por eso, bueno, si algunos saben de esto, precisamente son nuestros sabios en la antigüedad, con la iluminación del Espíritu Santo. Quiero ser bien claro en esto, porque no todos son sabios. No le puedo decir sabio al que está maldiciendo a Yeshua y lo está negando, porque de sabiduría no tiene nada. Por eso la Escritura dice: ha escondido esto de los sabios y lo ha revelado a estos pequeñitos. Entonces, estos sabios en la antigüedad, sí, correctamente analizaron lo que es la lepra con la pobreza y las consecuencias y todas estas cosas. Entonces, el hablar mal de alguien, el buscar el mal de alguien, te lleva a la Lashon Hara, así tú no lo hables. Eso lo vamos a seguir viendo. Entonces, la lepra es consecuencia de la Lashon Hara. La Lashon Hara, o sea, el que habla mal, la lepra vendrá sobre él. Entonces, los rabinos dicen: no hay lepra hoy en el cuerpo porque no hay templo, pero sí hay lepra en el alma. Y ahí está la cosa, que si tú tienes lepra en tu alma, entonces tú vas a tener una maldición de pobreza en tu vida. Una cosa es que vengamos de abajo y con mucho esfuerzo surjamos, y otra cosa es que tengas una maldición, que algo repetitivo venga sobre ti, que vas a cerrar el negocio y se cae, que va a pasar esto y se muere, que va a pasar y quiebra la empresa, que te van a dar el cargo y algo pasa, y siempre esa constante, y tú sientes que estás en un círculo, es porque hay una causa de maldición que debe reventarse por el poder del Espíritu. El yugo se pudre por la unción, y allí es donde necesitamos la unción de Hashem para reventar eso, porque eso no viene del cielo. Sigue diciendo, el Zohar enseña que la pobreza es equivalente a la lepra, y el que habla mal cae en pobreza. Entonces, el Zohar, los sabios en la antigüedad están diciendo que la pobreza es equivalente a la lepra. Entonces, yo quiero, por favor, que no nos vayamos a los extremos de esto, pero sí entendamos que el Señor quiere que seamos prósperos en todo. Cada quien tendrá una condición, pero en esa condición que está, lo que el Señor quiere es que tú prosperes. No que sigas igual o peor, sino que prosperes, sino que vayas adelante. Hay algo bien interesante, lo voy a decir ya de una vez, y tiene que ver con los pensamientos del pueblo de Israel, de los sabios en la antigüedad. Ellos dicen: el habla es la única facultad humana que nos permite exteriorizar lo que está oculto en nuestro interior. O sea, lo que nosotros hablamos es una facultad, ¿verdad?, humana, que es dada por el Señor, por el Eterno, para nosotros exteriorizar lo que está oculto en nuestro interior. Por eso es que Yeshua dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que están diciendo acá. Después siguen diciendo: el habla es la herramienta que nos entregó Elohim para redimir a otros
o a nosotros mismos. Es decir, que por medio de una buena habla, de una buena conversación, de una palabra sana en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros podemos redimir las cosas y las maldiciones que pueda haber en nuestra línea generacional. Entonces es un poder que hay. Pero también dice, la Lashon Hara, o el hablar mal, trae como consecuencia un castigo. Ese castigo es lepra en el alma, y esa lepra te lleva a soledad. Entonces fíjense, ellos dicen, la Lashon Hara es igual a castigo, igual a lepra, igual a soledad. Por eso es que el caso de Labán con Jacob, él lo quería solo para él y quería aislarlo y quería tenerlo allí sin nada, sin nadie, sino solo trabajando para él, aislarlo de todo. Y por eso es que una de las características de la lepra y de la pobreza es el aislamiento, porque si no hay interconexión con tu semejante, si no hay esa capacidad de poder intercambiar, entonces es sumamente difícil que salga la pobreza, porque no es el método que el Señor utiliza. Siempre en el camino el Señor va a poner así sea los cuervos para darte lo que tú necesitas, pero necesitas el intercambio, y esto lo explica muy bien el apóstol Raúl Ávila cuando habla del poder del intercambio y todas estas cosas. Entonces el Midrash dice: quien ha llevado a otros a la soledad o al confinamiento, aislamiento, debe ser castigado de la misma manera. Es decir, así como la lepra te lleva a ese confinamiento, a ese aislamiento, así también la pobreza. Entonces no podemos estar en cuatro paredes esperando que los angelitos vengan a darnos las cosas, porque si Él cuida de las aves, más cuidará de nosotros, porque es una trampa del enemigo. Necesitamos el intercambio, necesitamos compartir, necesitamos abrirnos, por favor. Necesitamos abrirnos. No importa que piensen diferente que nosotros, no importa que no digan Yeshua, no importa que se congreguen los domingos, necesitamos intercambio y necesitamos compartir en el mismo cuerpo del Mesías, así tengamos posiciones diferentes, por favor. Entonces, hay una relación con lo que es la lepra y con lo que es la pobreza. Tanto así que, bueno, la causa principal pues de la lepra en el alma es el hablar mal, es el calumniar y todas estas cosas. Hay otros puntos acá. Se lo voy a decir una vez. Los pensadores judíos tradicionales han entendido que la Zarat, es decir, la lepra, se refiere a diversas maneras. El Talmud enumera 7 razones por las que podría ser afectado de esa enfermedad de lepra en el alma. Una lepra en el alma te trae como consecuencia pobreza, porque se te van a cerrar las puertas y hay otras cosas. Ahora, ¿qué hay de nuestros antepasados? Entonces nosotros necesitamos revelación para reventar ese yugo y para reventar todo y redimir todo lo que nuestros antepasados también hicieron. Entonces, por ejemplo, dice el chisme, el asesinato, el perjurio. Es decir, cuando tú juras, yo te juro, yo te lo prometo, yo te juro que es así. Te sientas, ¿verdad?, en una mesa de negocio y tú das la palabra que vas a hacer esto y el otro te dice, yo te voy a dar esto, pero entonces a la hora de la verdad, nada, nanay. Y esas cosas a la larga van a traer maldición. Van a traer maldición para tu vida, para tus hijos o los hijos de tus hijos, pero va a ser así. Eso se llama perjurio. Relaciones sexuales prohibidas. Arrogancia, robo y envidia. Todo esto tiene que ver con algo que se llama Lashon Hara, o buscar el mal de tu prójimo de alguna manera, bien sea en tu mente, bien sea en tu corazón o bien sea con tu boca. Entonces, por ejemplo, el Humash de Stone, cuando habla de las vestiduras sacerdotales, explica que cada vestido, cada porción de la vestidura, el efod, el cinturón, la corona y todas estas cosas del sumo sacerdote, de alguna manera esto redimía un pecado de Israel. En el caso de las campanas que estaban en el vestuario del sumo sacerdote en Yom Kippur, las campanas y las granadas, esto redimía el Lashon Hara, es decir, la mala lengua o la calumnia del pueblo. Entonces, ¿cómo lo redimía? Entonces, los sabios explican. Las granadas, o mejor dicho, las campanas redimían
allí en la presencia del Señor, cuando el sacerdote pedía perdón por el pecado, redimían entonces el pecado de la Lashon Hara, es decir, lo que se oye. Por eso es que la campana clink, 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 suenan. Es lo que tú hablas que se oye en los aires, que se oye a los oídos de otra persona. Pero las granadas no se oyen. Entonces los sabios decían, o dicen, ¿verdad? Es lo que explica el Humash de Stone, que ahí se redimen aquel Lashon Hara que está en nuestro corazón, pero que no sale de nuestra boca. Entonces hay un Lashon Hara, hay una situación de asesinato, de perjurio, de relaciones sexuales prohibidas, de arrogancia, de robo, de envidia, que no lo hablamos, pero que está en nuestros corazones. Y eso lo ve el Señor. Y la forma de redimirlo precisamente es por medio de las granadas. Es decir, la Lashon Hara no solo lo que se habla y lo que se dice y lo que se calumnia, o estos 7 puntos que yo les voy a decir, sino lo que hay dentro del corazón del hombre, que el Señor lo está juzgando en su presencia. Sin embargo, lo que llama la atención de esto es que había 72 campanas y 72 granadas. Y dicen los sabios que hay 72 diferentes tipos de lepra. 72 tipos de lepra. En el caso entonces de Labán, ahora vamos a lo de Labán y lo de Jacob. O sea, ¿por qué nosotros entonces combinábamos a Labán con la lepra? ¿Por qué? Porque para que haya lepra, de acuerdo al libro de Levíticos, debía haber el color blanco en la piel o en el vello de la piel. De hecho, había 4 tipos de blancura. Por ejemplo, la tradición talmúdica definía estos 4 tipos de colores blancos. Entonces uno era el blanco como la nieve. Y esto fue lo que le pasó a María cuando habló mal de Moisés porque había tomado una mujer cusita. Dice que se puso como la nieve. Blanca, estaba como la nieve. Y ese es un tipo de lepra. Entonces muchas veces el alma está así, leprosa. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros nos arrepintamos y podamos limpiar nuestra alma de toda lepra para que la bendición entonces venga de una forma completa. Entonces está la blancura de la nieve. Lo que pasa es que blanco en hebreo se dice Labán. Y esa era nuestra conexión, que Labán, al significar blanco, estaba conectado con la lepra. Pero ahora, ¿por qué lepra? Porque el Señor le dice a Labán, ten cuidado de hablarle a Jacob desmedidamente, o sea, de una forma incorrecta. Entonces, Labán es la tipología de una lepra que quiere oprimir al creyente, manteniéndolo aislado, donde todo es para mí y nada es para ti. No sé si me doy a entender. Entonces, esa blancura como la nieve es una. La otra es blancura como la cal, es la segunda. Y eso me llama la atención porque yo en una oportunidad vi una tumba, un sepulcro fariseo, un sepulcro fariseo. Y ellos, la tumba arriba, le ponen cal blanca. Bueno, pues se supone que es blanca, disculpen, le ponen cal. Entonces por eso Yeshua decía sepulcros blanqueados, porque ellos arriba lo ponen blanquito, bien bonito, se ve puro. Y esa era la connotación que dábamos, que pareciera puro, pareciera correcto, porque psicológicamente el blanco te da la sensación, la percepción de que es correcto, de que es blanco, de que debe ser así, y no es así. Entonces hay cosas que Labán, que es blanco, te está diciendo que no son correctas, porque está diciendo la Lashon Hara para empobrecerte. Entonces por eso es que hay que sacudirse de Labán, hay que sacudirse de la miseria, hay que sacudirse de aquel que quiere que sigas en ese estado de pobreza, de escasez y de miseria. Entonces, otro tipo de color blanco es la clara del huevo, y el último es el blanco como la lana. Entonces está el blanco de nieve, blanco de cal, blanco de la clara de huevo y blanco como la lana. Entonces esos 4 tipos de colores blancos, ellos hacen su análisis para llevarlos o conectarlos con lo que es entonces la lepra. Entonces, la lepra es una enfermedad, es una contaminación en el alma del hombre, en nosotros mismos, que nos lleva precisamente a esa pobreza extrema, nos lleva
a esa pobreza, a esa escasez y esa miseria, donde hay una preocupación del cuerpo y de la mente, una depresión, un agotamiento, un esfuerzo para nada, y entonces comienza a recibir el cuerpo el impacto de todo aquello que está en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestra parte psicológica, y entonces no vemos con claridad, entramos en la desesperación. O sea, yo le doy, pero wow, pero esto es tan fuerte, pero este demonio es tan fuerte, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay un engaño. Satanás ya está vencido, él no es fuerte nada, Yeshua le quitó toda la fuerza, y nosotros vamos en el nombre de Yeshua, no en el nombre de nosotros mismos. Entonces él no puede con nosotros, porque con nosotros está el que lo venció a él. Amén. Entonces, la Biblia divide enfermedad de lepra blanca y lepra ulcerosa. Entonces, cuando hablamos de lepra blanca, si yo llevo esto al hebreo, entonces estoy diciendo un Saraj Labán. Labán me va a conectar entonces con el suegro de Jacob, que lo tenía oprimido, y Jacob no salía de esa situación porque lo tenía oprimido, lo tenía en escasez y en miseria. 10 veces le cambió el sueldo, todo era para él, porque también Labán, ¿verdad?, que es el otro lado, significa avaricia, como lo vimos la semana pasada. Entonces hay una unción y debemos pedir esa unción. No podemos tenerle miedo a Labán, no podemos tenerle miedo. Aunque Jacob tuvo miedo y corrió y mintió y salió de sus garras por miedo que le volviera a quitar todo. ¿Se da cuenta? Condiciona la mente. Entonces a veces tú no te enfrentas porque me va a quitar. Si yo reprendo al diablo, va a venir contra mí. No, entonces me puede pasar algo. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Yeshua. Tenemos poder y autoridad para venir contra Labán. Entonces, ¿dónde está la parte de que Labán hace la Shon Hara? Hay una parte donde dice: ten cuidado de hablarle a Jacob desmedidamente. Ten cuidado de hablarle la Shon a Jacob desmedidamente. Ten cuidado de hablarle mal. Ten cuidado de venir con triquiñuelas y con bromas raras a Jacob. En el original dice: ten cuidado de hablar bien y mal. O sea, ten cuidado de no hablar justamente con él. El Señor le advierte antes de que vuelva otra vez con esa porción de lepra sobre el alma de Jacob para tenerlo allí en esa opresión de pobreza. Pero dice la Escritura, bueno, de pobreza en el sentido porque no tenía la abundancia que le había dicho su padre. Él tenía entonces esa unción, ¿verdad?, que su padre se la da cuando dice: Dios pues te dé del rocío del cielo, ¿verdad?, que es una bendición para la prosperidad, la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Entonces él tenía, pero estaba siendo procesado y todavía no había reventado. Y Labán había reconocido eso y le había dicho: hallé yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Adonai me ha bendecido por tu causa. Entonces hay bendiciones que están sobre ti. Y a lo mejor revientan en otros y no en ti, pero revientan en otros es por ti. Muchos saben esto y otros lo saben y no lo reconocen. Y otros ni tienen idea. Pero saben, no, mira, yo he recibido esta bendición y he tenido esto porque ese hombre o esa mujer están aquí. Hasta que llega el momento donde tú te vas y las cosas no van a ser igual. No van a ser igual porque la bendición genuina viene de parte del Señor. Y si tú tienes una unción para ser bendecido, pues entonces eso tarde o temprano va a explotar, no solo en los demás, sino en ti, como pasó con Jacob. Y él le dice: porque poco tenías ante mi venida, y has crecido en gran número, y Adonai te ha bendecido por mi llegada. ¿Cuándo trabajaré entonces por mi propia casa?, dice Jacob. Entonces pasa algo. Número 1, que Jacob tenía la unción para reventar la lepra. Ahora, ¿dónde está la lepra de Labán? Bueno, el 31:24, el Señor le dice: y vino
Adonai a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo, guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Eso es la Lashon Hara. Eso es mala lengua. Entonces, Labán es blanco y Lashon, que es lepra, Lashon Hara, que es lepra, aquí está. Hablar mal, descomedidamente, no hablar correctamente a un siervo del Señor. Hablar descomedidamente. Ahí está el Lashon Hara. Hablar mal. Entonces, ¿y por qué entonces Labán es lepra? Porque lepra es lepra cuando en la carne se pone blanca y el vello se pone blanco. Ese es un tipo de lepra y ahorita lo vimos. La lepra blanca y la lepra ulcerosa. Entonces, cualquier persona que hable la Lashon Hara es una persona que tiene lepra. Y por eso los rabinos en la antigüedad hablaban y decían que el que hace la Lashon Hara se empobrecerá. ¿Por qué se va a empobrecer? Porque te contaminas de lepra. ¿Y qué le pasaba al leproso? Bueno, era quitado del medio, era puesto aparte, no tenía posibilidad de producción, no tenía posibilidad de multiplicarse, de prosperar, etcétera, etcétera. Estaba completamente confinado en 4 paredes, por allá, bien apartado, como muchas veces en el mundo espiritual muchos creyentes están. ¿Por qué? Porque hay un Labán que ha hablado a tu familia, que ha hecho convenios con tu familia y tiene que llegar un Jacob. Y yo en el nombre poderoso de Yeshua pido que la unción que estuvo sobre Jacob, que la bendición que estuvo sobre Jacob esté sobre ti, sobre mí, para reventar esa maldición y decirle a Labán, ha llegado el momento de trabajar por mi casa. ¿Por qué? Porque el Señor también nos dice a nosotros que tenemos abundancia. Nosotros tenemos también del rocío del cielo. Nosotros también, en el nombre de Yeshua, yo te digo, Elohim pues te dé del rocío del cielo. Y usted diga amén, porque yo soy una autoridad y lo estoy bendiciendo. El Señor pues te dé rocío del cielo, de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y abundancia de mosto. Porque el enemigo, porque Labán ha sido descubierto y tendrá que devolver 7 veces más de lo que nos ha quitado. Porque no podemos estar en el confinamiento. No podemos estar apartados, no podemos estar sin derecho a producir, a crecer, a desarrollarnos. El espíritu de Labán que ha venido contra de nosotros hoy ha quedado descubierto. Esa lepra maldita que ha querido contaminarnos queda descubierta y nos declaramos libres porque el yugo se pudre por causa de la unción en el nombre poderoso de Yeshua y por la sangre del Cordero. Salimos de la miseria y vamos a la fructificación y a la multiplicación. Aleluya. En el nombre poderoso de Yeshua. Aleluya. Los que pueden decir amén, dígalos de su casa y diga amén. Y diga, yo y mi casa serviremos al Señor. Por lo tanto, las visiones, los proyectos, los quehaceres que el Eterno te ha mandado hacer, que de una u otra manera se han atrasado o se han detenido porque hay un espíritu de miseria que te tiene agotado, en depresión, en preocupación extrema, tanto en la mente, en el alma y en el cuerpo, y viene constantemente contra ti, en este momento, en el nombre de Yeshua, se rompe. Se rompe por la sangre del Cordero, porque Yeshua venció la miseria, Yeshua venció la pobreza, Yeshua venció la escasez. Son demonios que tratan de detener al pueblo del Señor. Y aquí se desprenden muchísimas cosas, pero ya se me acabó el tiempo. ¿Cómo yo puedo entonces ser sabio para provocar la abundancia en mi medio? Y lo vimos la semana pasada, dando, porque es una medida de justicia para el que no tiene, y eso lo ve el Señor. Y todo lo que nosotros demos, eso el Señor lo tiene anotado, y por eso seremos entonces bendecidos. Por eso Yeshua dice que no ahorres en los bancos de la tierra, ¿verdad? Donde el hollín y el orín y el orín y esta otra cosa corrompen, sino haz tesoro en los bancos del cielo. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas, lo que tú des, tu amor hacia tu prójimo, todo lo que la palabra dice, eso está anotado en el libro, hermano. Está anotado y tú vas a recibir bendición por eso. ¿Entiendes?
Bueno, yo quería entonces simplemente, o no simplemente, decirles esta verdad en relación a aclarar el punto de Labán, por qué Labán representa lepra. Entonces sí entendemos, representa lepra porque los rabinos enseñan, y es así, que el que habla mal es leproso. ¿Dónde? En su alma. Y Labán habló mal porque quiso mal contra Jacob. Y el Señor le llama la atención y le dice, cuídate de hablarles desmedidamente. Ahora, ¿cuál es la otra porción que nos ayuda entonces a determinar que Labán representa lepra y pobreza? Su mismo nombre, porque Levítico capítulo 13 dice que cuando había esa infección en la piel y se ponía blanco, es decir, se ponía Labán, y el vello también era blanco, era Labán, entonces el sacerdote decretaba que era lepra. Y el Talmud nos refiere dos tipos de blancura, ¿verdad?, que representan la lepra. Así que en el nombre poderoso de Yeshua nos desvinculamos de toda lepra de pobreza, de toda lepra de miseria y de escasez, y declaramos la abundancia del Señor sobre nuestras vidas. Declaramos que en el mundo espiritual se rompen esos espíritus de Labán en el nombre de Yeshua, se rompen en el nombre de Yeshua, se rompen, y viene transformación a nuestra mente, viene transformación a nuestra alma, viene transformación a nuestro espíritu, y con el poder del espíritu entonces derrotamos toda oposición y declaramos en el nombre que es sobre todo nombre que somos más que vencedores. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Quería entonces aclarar este punto, darles estos puntos de vista, y seguimos entonces hasta la próxima. Sean bendecidos, sean prosperados, sean guardados, y que la bendición de Jacob sea sobre nosotros en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom.